bienvenidos. Gracias a ustedes, a la casa por darnos este espacio. De otra parte, Lucía, especialmente, que hoy nos acompaña, que no se nos ve por ahí, se nos perdió. En la web, lo que nos escuchan, bienvenidos. Van a haber unas presentaciones, no se las podemos enviar antes, pero bueno, después se las enviamos. Bueno, bienvenidos Clara Inés, Rafael Aubad, el profe Hernán Mira. Para nosotros es un gran placer contar con ustedes hoy aquí, es un placer. Es la primera vez que creo que vamos a hacer un trío a Frey. ¿Cómo es que dice en francés? Ménage à trois. ¿Cómo? Es primera vez. Normalmente, y el profe Hernán Mira, que algunas nos ha acompañado y otras veces como asistente desde que lo dejaron los nietos o las nietas, ¿cierto? Que antes también de pronto nos acompañaba. Es la primera vez que vamos a hacer, pues, como a la limón, contar con Rafael Aubad, una persona tan ocupada, y estuvo muy dispuesto, muy organizado. Yo le decía esta mañana a Olga que qué hombre tan organizado. No, eso es lo que hay que estar recordando, no, es juicioso. Entonces es un placer, Clara Inés, con lo de Héctor Abad y su corporación, al profe Hernán Mira, que ha sido y que casualmente en este ciclo, en este seminario, que este año es nuestro segundo conversatorio, es cómo entender a la humanidad del siglo XXI, sus preguntas, sus desafíos. A lo que nos vamos a hacer son preguntas. Aquí no salimos con respuestas, salimos con inquietudes. La idea no es salir con solución en la vida, la idea es preguntarnos. Entonces, vamos, antes de arrancar, por favor el celular, ponerlo en silencio. Yo enseguida pongo el mío, ponerlo en silencio. Los que nos escuchan en la web, también pónganlo en silencio el celular, por favor. Bueno, nos escuchan en la web, por ahí en Urabá, en Miami, nos escuchan. Entonces, por aquí hay puestecitos si quieren, para que no se escondan. Bueno, entonces les decía, en esta conferencia resulta y aparece por una columna que Rafael Aubad, que está por allí todo escondido, yo soy un infiel lector, entonces leo cuando puedo las columnas de Rafael Aubad y de otros columnistas. Y en una columna, no sé si fue en enero que la escribiste, ¿cierto? En enero, que la escribió de cultivar lo humano, tan casual, y nosotros trabajamos lo humano en este siglo XXI. Y yo, entonces, a partir de ahí empecé a hurgar, llegué a la corporación. Cristian, que también de aquí nos acompaña, ya empecé a contarle, y de ahí surgió esto, estamos hoy, que nos convoca, de un libro de la corporación Héctor Abad Gómez. Yo, antes de invitar a la conferencia, primero lo leí, lo tengo muy subrayado, entonces me gustó mucho. Yo dije, aquí se pueden sacar muchas cosas. Cultivar lo humano con Héctor Abad Gómez. Si muchos no saben quién es Héctor Abad Gómez, pues ahorita nos van a contar un poquito. Además, a raíz del libro, yo dije, no, hagámonos la pregunta. Entonces, esta anécdota va con todo, porque yo me encontré con el profe Hernán Mira en el iFestival de Jericó. En el iFestival de Jericó, que yo habíamos enviado desde enero el ciclo de conferencias. Entonces me dijo, está muy bueno el ciclo de conferencias. Y yo creo que le comenté en la columna de Rafael Aubad, con permiso que le diga así directamente Rafael Aubad, y le dije, muy bueno, de pronto armamos un conversatorio. Estábamos en el Festival de Jericó, puros desocupados, ¿cierto, profe? Desocupados, cosas muy buenas.
Bueno, entonces allá, mire que se da todo ese encuentro para llegar a hoy. La idea es que ellos nos hablen de qué cultivar para volver a lo humano, qué cultivar. La pregunta es así sencillita. Como siempre aquí este espacio, como dice lo del logo del Grupo Ojos, un lugar abierto para el diálogo y la reflexión. Eso es lo que nos convoca, así, informalmente. A mí como Cristian me dijo que Clarinés era muy formal y yo dije, como vengo con tres puntadas. ¿Cierto, profe? Que yo soy de mochos y tres puntadas. Sí. ¿Cómo? Siempre ando bien vestido, pero no para la ocasión. Y muy a propósito traje esta camiseta. Muy a propósito traje esta camiseta de Borges. Las tiranías fomentan la estupidez. Muy a propósito de Héctor Abad Gómez. Clara nos contará de pronto ahorita su anécdota de Borges y Héctor Abad Gómez. Bueno, entonces la idea es que hablemos, tertuliemos y al final el diálogo. ¿Okay? Pues me imagino que no sé quién va a empezar. Ustedes se pelearon. Ustedes se pelearon. Ya les dije quién es Rafael Obad. Quien pueda, venga pues para acá Rafael Obad. Uy. Venga pues Clara, venga pues profe Hernán, adelante. Muchas gracias Clara. Muchas gracias a Clara. A Rafaela Obad. Clara es directora de la corporación Héctor Abad Gómez, ella nos contará en detalle. Rafaela Obad es el gerente o director de ProAntioquia, yo no sé cómo se dice, director o gerente. Como diría Facundo Cabral, ¿qué dicen los gerentes? El profe Hernán se ríe. Entonces, director de ProAntioquia, y el profe Hernán mire que no es tan casual estos tres invitados, que cultivar lo humano. El profe Hernán Mira fue por muchos años el director de la cátedra Héctor Abad Gómez de la Facultad de Medicina, por muchos años, hasta que pasó a mejor vida, vivir del Estado. No. Puede que sí. Puede que siga la cátedra. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces, no sé quién va a tomar la palabra. Rafael Obad ya tiene como todo listo. ¿O claro? Si bien puede. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación y muchas gracias a todos por asistir. Yo no he conversado pues antes de esta charla mucho con Rafael y con Hernán, pero yo pienso que pues, o he pensado, si a ustedes les parece, que con lo que debemos empezar esta charla es contándoles a ustedes un poco por qué, cómo llegamos nosotros desde la corporación a publicar este libro que se llama Cultivar lo Humano. ¿Qué tiene? ¿Por qué lo llamamos así? Pues en medio de esta historia que va a ser cortica, de pronto que Rafael y Hernán pues puedan, como no sé si exponer algo más, complementar, preguntar, y ustedes también. Les voy a contar entonces de dónde surge esta publicación. La Corporación Héctor Abad Gómez nació en el año 2002 con el propósito de mantener vivo el legado de Héctor Abad Gómez. Fue por sugerencia de algunos de los discípulos de la universidad y también de algunos familiares. No sé si todos saben quién fue Héctor Abad Gómez. Pues primero que todo es mi papá, era un médico de la Universidad de Antioquia, fue profesor toda la vida de Medicina Preventiva y Salud Pública, escribía en los periódicos, fue defensor de los derechos humanos, participó también en política, tenía columna, tenía programas de radio, o sea, era, digamos que
además de un médico, un salubrista, un profesor, era como un líder social y fue asesinado el 25 de agosto de 1987. Ese es como pues un resumen de su historia, y a raíz de su asesinato que nos volvió casi nada, pues nos acabó a la familia, pues hemos querido pues seguir manteniendo vivo su recuerdo. Mi hermano escribió un libro que se llama El olvido que seremos, y en ese libro está pues la historia muy completa de quién era él, pero sin embargo pues a través de la corporación quisimos hacer otras cosas para mantener también su legado. Trabajamos mucho por la institución educativa Héctor Abad Gómez, y por iniciativa de Hernán Mila, que fue su alumno, con la corporación quisimos proponerle a la Rectoría de la Universidad de Antioquia y a las Facultades de Medicina y Salud Pública que iniciáramos un programa que se llama Cátedras de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez. Esas cátedras de formación ciudadana Héctor Abad Gómez, ese programa empezó en el año 2006, siempre ha sido el coordinador Hernán. Fue un convenio entre la rectoría y las dos facultades y la corporación, y cada mes y medio teníamos unas cátedras pues de muy distintos expertos sobre muy distintos temas. Ahí están digamos cómo las clasificamos más adelante nosotros para poder llegar a este programa. Ahí están, por ejemplo, unas cátedras que fueron sobre el tema de ciudadanía y ética. Fueron cátedras del 2006, del 2007, del 2008, del 2009, y así más adelante. Ahí están los nombres de las personas que dieron la conferencia y el título de la conferencia. Cuando nosotros en el 2016-2015 ya contábamos con 100 cátedras de formación ciudadana y con unos temas y unos personajes muy valiosos, consideramos que teníamos un material muy importante, y que a pesar de que nosotros con la universidad lo habíamos editado en unas memorias que se las podemos mostrar ahora, aquí traemos pues como unas memorias para mostrárselas, quisimos que esos conceptos, que esas conferencias, que todas esas enseñanzas que estaban en esas cátedras, podíamos de pronto tratarlas de convertir en algo un poco más elemental y más básico, sistematizarlo, clasificarlo y convertirlo de pronto en un programa de formación ciudadana para personas, digamos, jóvenes, niños, adolescentes, comunidades, y empezamos pues a tratar de idearnos cómo podría ser un programa de formación ciudadana a raíz de estas cátedras, y nos fuimos para la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, que nos parecía que ellos pues con el conocimiento que tenían acerca de pedagogía nos podían ayudar a convertir todo este material en un programa que pudiéramos ofrecer de formación ciudadana. Con el decano en su momento se entusiasmó mucho con la idea y ofrecimos esta posibilidad a algunos de los estudiantes de licenciatura, y antes de eso les cuento que quisimos, además de las cátedras, consultar todo el material que teníamos que había escrito mi papá y que siempre pues tenía que ver con temas relacionados con la formación ciudadana. Entonces recogimos, digamos, todos estos insumos que están ahí, fueron para la construcción del programa, los 7 libros de las memorias de las cátedras, que como ya les dije eran como 100 cátedras de formación ciudadana, una cartilla que ya habíamos hecho en un programa con el ISBIMED que se llama Bajo un mismo techo,
un libro que había escrito mi papá que se llama Fundamentos Éticos de la Salud Pública, muchos programas radiales que logramos seguir oyendo de un programa de mi papá que tenía en la Universidad de Antioquia, en la emisora que se llamaba Pensando en Voz Alta, las columnas de diferentes periódicos que también las habíamos reunido durante todo el tiempo. Otro libro que había escrito, pues que había escrito mi papá, pero que se publicó después de su muerte porque fue como una selección de escritos que había hecho él, pero que seleccionó mi hermano Héctor. Algunas de las obras que se habían hecho sobre él, se tomó, pues se consultó, se vio la película Carta a una sombra, se leyó El olvido que seremos, y otros libros también escritos por mi papá, una recopilación de columnas de prensa que se llama Periodista con licencia médica, otro libro que se llama Cartas desde Asia, Una visión del mundo y Manual de poliatría. Entonces, con todo ese material, con el apoyo de la Facultad de Educación, logramos hacer un grupo de 29 estudiantes de la universidad con todo ese material, con 3 directoras de grupos que ellos armaron, y categorizamos las cátedras, ellos también las categorizaron. Bueno, se me olvidaba decir que me ayuda mucho la presentación, que no solamente tuvimos en cuenta pues esas cátedras y esos libros, sino que, digamos, pusimos a dialogar todo ese enseñanzas que estaban en los libros, en las conferencias, en las columnas, en los programas de radio, con todos estos autores que habían hablado, que han hablado siempre sobre formación ciudadana, para saber qué coincidencias había entre unos y otros. Consultamos mucho a Marta Nussbaum, a Adela Cortina, a Victoria Camps, Sara Victoria Alvarado, Milton Santos y Chantal Mouvet. Bueno, yo consulté muchos de ellos, los estudiantes consultaron otros, pero también los tuvimos en cuenta pues para la propuesta de formación ciudadana. Como les dije antes, entonces con la Facultad de Medicina hicimos grupos con los distintas, con licenciatura de Pedagogía Infantil, con licenciatura en Ciencias Sociales, con licenciatura en Pedagogía Infantil y con licenciatura en Ciencias Naturales. Cada uno de esos grupos hizo distintas investigaciones, una investigación en identidad política, otra en construcción de valores, otra en subjetividad política, en participación infantil, en educación cívica, sujetos políticos, relaciones en el territorio, emociones políticas, dentro de las emociones el amor, la compasión y la repugnancia, y otra de las investigaciones fue la salud pública como práctica ética. En esas investigaciones los estudiantes de la Facultad de Educación y los directores trabajaron con 165 niños y niñas de diferentes colegios. Entonces lo que se hizo después de eso fue recoger como el resultado de todas esas investigaciones que se hicieron con todos esos insumos pues teóricos de los que les hablé más adelante, y se logró hacer una sistematización de todo lo que se encontró, y entonces logramos con todo ese material hacer una propuesta que es la que finalmente está en este libro y que habla y que lo llamamos Cultivar lo Humano, porque cada vez que intentábamos pues como llegar más a fondo de lo que era la formación ciudadana, coincidía siempre con que la formación ciudadana tenía todo que ver con el ser humano, con cultivar lo humano, con ser mejor, con la construcción y con el cultivo de ser más humanos permanentemente. Entonces, cada una de las lecturas, tanto de mi papá como de las cátedras,
y como todos esos libros y autores que pusimos a dialogar nos convencieron de que ese era el título que deberíamos ponerle al programa, porque esa era como la esencia de lo que queríamos transmitir con la formación ciudadana. También dentro del libro pues hay un capítulo que a mí me parece muy bonito, porque dentro de todos los que participaron en esta investigación les parecía muy importante que hubiera como un referente de formación ciudadana. Y una de las cosas que no les conté al principio, pero que también fue como uno de los orígenes de este programa, es que Carlos Gaviria, en uno de los homenajes que hubo después de la muerte de mi papá, en una conmemoración de un año de la muerte, dijo que en este país y en esta ciudad justamente habían matado a una persona que se caracterizaba por ser un excelente ciudadano. Entonces, y que realmente por eso lo habían matado, que era incomprensible, pero que realmente esa era la razón por la que lo habían matado. Entonces también queríamos como descubrir a través de estas cátedras y a través de esta investigación cómo era, por qué se consideraba a mi papá como un excelente ciudadano. Entonces recogimos algunas, digamos, testimonios de personas que lo conocieron y que lo consideraban de esa manera, y las incluimos en este libro. Y incluimos también todas las facetas que tuvo mi papá en su vida, pues no solo como médico, que ya les expliqué ahora, sino como profesor, como maestro, como escritor, también como padre de familia, en todas las facetas, cómo fue un ciudadano ejemplar. Y adicionalmente, hablamos en el libro también de a quién le corresponde la formación ciudadana, por qué es importante que la familia entienda la importancia que tiene la formación ciudadana, qué importancia tienen las instituciones educativas, cuál es el trabajo conjunto para esa formación ciudadana que deben hacer tanto las familias y las instituciones educativas, pero poniéndose de acuerdo, qué es lo que impide que en este momento tengamos una formación ciudadana como tan pobre. Bueno, todo eso fue las preguntas que nos hicimos, qué queríamos lograr con el programa de formación ciudadana, cuáles eran los desafíos que teníamos con ese programa, y logramos hacer como una estructura del programa que dividimos en 3 ejes: el eje de reconocimiento de sí mismo, el eje de reconocimiento de los otros y la apropiación del contexto social e histórico, cada uno como ejes muy importantes para complementar todo lo que tiene que ver con formación ciudadana. Y en cada uno de estos ejes pues tocamos puntos como el humanismo, y dentro del humanismo la libertad, el bien común, y valores como la dignidad y la solidaridad. Y dentro de la subjetividad política, la identidad y las emociones políticas como la compasión y el amor. En el reconocimiento de los otros, la educación, la tolerancia y la ética. Dentro de la tolerancia, la convivencia y el pluralismo, y dentro de la ética, ética civil, verdad y confianza. Entonces, para no seguir leyendo, pues ahí están esos 3 ejes que consideramos, y cada uno lo desarrollamos en este libro de Cultivar lo Humano. Y el trabajo, digamos, de los estudiantes de pedagogía fue también proponer un método y unos talleres para que no fuera como una enseñanza teórica de estos temas, estos conceptos y postulados, sino que se enseñaran a los distintos grupos de personas, que pudiéramos llegar a través de unos talleres que diseñaron ellos también y que se presentan en este libro como una propuesta para la persona que quiera utilizarlo con ese fin. Pues yo creo que es como lo básico que yo tenía para decir.
no quiero ser muy larga, entonces más bien le cedo la palabra a Hernán o a Rafael y después si hay alguna pregunta. Primero la edad. Ahí continúe en la línea del trabajo que hicieron, que es demasiado bello. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo hablo pues de Héctor Abad, como decía Clara, porque la idea de formación ciudadana pues que fue en el año 2006, pues yo la impulsé mucho, prácticamente yo di la idea a partir de la Facultad de Medicina. Y entonces la Facultad de Medicina buscó para eso, porque la idea era pues, que las cátedras tuvieran memorias, estuvieran publicadas. Y entonces ahí a partir del decano de medicina se buscó pues como la alianza con la rectoría y con la Facultad de Salud Pública. Recordando que Héctor Abad fue profesor de la Facultad de Medicina y el nombre de la Facultad de Salud Pública es Facultad de Salud Pública Héctor Abad Gómez. Pero él estuvo mucho tiempo en medicina, yo creo que todo el tiempo como profesor. Yo fui alumno de él, Clara pues decía ahora que había sido alumno de él. En esa época pues no era pues yo tan allegado a Héctor Abad como otros. Pero en la presentación que hice de él en esa primera cátedra dije que Héctor Abad era como los vinos, que mientras más añejos sabían mejor y los apreciaba uno más. Y esa ha sido pues como mi historia con Héctor Abad. La idea de la cátedra, pues como decía Clara, era realmente pues trabajar en formación ciudadana, pero básicamente yo le di mucho énfasis a los derechos humanos, que me parece que Héctor Abad fue pues digamos un líder y un mártir por los derechos humanos. Carlos Gaviria dice que mártir no, pues por otra razón, pero yo sí creo que fue una persona, pues entre otras cosas, pues ahora se revive como eso de perseguir a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, pues seguimos en las mismas, no hemos aprendido pues como a respetar y a valorar en forma los derechos humanos. Yo entonces hice como una reflexión de lo de las cátedras y enmarcándolo de lo que yo muchas veces pensaba, ¿qué diría Héctor Abad ahora? ¿Qué sería pues siguiendo como su planteamiento inicial? ¿Cuál sería la elaboración de ese? Entonces yo me he tomado pues como cierta vocería en dar una interpretación y eso es lo que quiero como presentar. Se hablaba de que debíamos recuperar lo humano. Yo tengo pues como mis dudas que eso se trate de recuperar, sino de realmente darle fondo y darle un verdadero sentido a la humanidad, que es lo que no hemos podido lograr pues adecuadamente. Entre otras cosas, recientemente el Papa Francisco, a quien yo admiro mucho, sin que yo sea pues, el católico de misa y olla, como se dice, sino pues que me encantan los planteamientos de fondo sobre eso, decía, volvámonos los humanos, cosa que me llamó mucho la atención, porque siempre el cristianismo y el catolicismo han mirado mucho a la relación con Dios, y no tanto han privilegiado la relación con los humanos. Yo pues soy alumno de los jesuitas del Colegio San Ignacio y con ellos he hablado mucho de esos temas y me parece que, y se los he dicho, en la parte de la moral religiosa yo creo que ha habido una falta tremenda, pues eso es una opinión personal mía muy discutible, porque siempre se han centrado mucho en lo sexual y han descuidado realmente la ética cívica. Y la ética cívica pues corresponde, digamos, a la civilidad, a las instituciones públicas. Pero es que la moral religiosa, en
eso también ha cambiado un poquito, se ha centrado mucho en lo sexual. Si usted se maneja bien, digamos, sexualmente, entonces se va para el cielo. Pero no importa, como decía el mismo Fernando González, de esos católicos que ahora algún otro lo ha vuelto a revivir, y yo por ahí en Twitter lo he citado, que van a misa los domingos y salen de la misa y me engañará el otro, la corrupción y todas esas cosas, pero con la ida a misa se ganan el cielo. Entre otras cosas sobre eso, y a partir también de una de las cátedras del profesor Mauricio García Villegas, decía una cosa que me pareció bien interesante y que no lo había pensado, pero que es realmente simple. Dice, ese es el problema de la confesión, porque van y se confiesan, como es por ejemplo los sicarios, y listo, bueno, entonces ahí quedan pues en paz con Dios y posiblemente pues se van a ganar el cielo con él, pero después salen y están preparando pues el otro asesinato o el otro robo, etc. Y yo pienso que eso vale la pena pensarlo y se relaciona con lo que yo decía. Es que la Iglesia no ha insistido tanto, ahora el Papa Francisco sí ha insistido, y algún otro pues en la corrupción y en eso, como una condena ética y moral a eso. Entre otras cosas, pues la moral religiosa es muy valorada y se rinde mucho culto a la moral religiosa, pues en algunos pueblos, por ejemplo en Antioquia, que tiene una influencia pues, bastante grande del catolicismo. Bueno, entonces yo quería empezar esto con con esta frase de Martha Nussbaum, que ahora la señalaba Clara, pues como una de las que se revisaron para el texto. Hoy necesitamos las humanidades como siempre, porque todavía precisamos cultivar nuestra capacidad de respeto mutuo, de comprensión y de compasión. Y esta ha sido la contribución que las humanidades han hecho siempre a la educación. Eso pues es del texto famoso de Martha Nussbaum, que es un texto pequeño, que se llama Cultivar la humanidad. Sí, una propuesta para la educación liberal. Y en ese texto pues Martha Nussbaum, entre otras cosas, pues va a otras cosas, y a veces a mí me parece que Martha Nussbaum, pues que la valoro mucho, pero a veces es un poquito enredada, y yo como no soy filósofo, me gustan más los más aterrizados. Claro que leo Martha Nussbaum también, pero me da más trabajito. Pero me gusta de la Cortina, que de la Cortina por principio dice, bueno, tenemos que bajar la ética a las cosas corrientes y plantearla pues en esos términos. Sigamos. Entonces, de acuerdo pues con Martha Nussbaum, también dice que el objetivo primordial de la educación debe ser crear una comunidad de personas que desarrollen el pensamiento crítico. Eso es una cosa en la cual yo insisto mucho. No educamos en el pensamiento crítico, y eso se ve, por ejemplo, en las pruebas saber. Las más malas calificaciones son en eso, lectura crítica y pensamiento crítico, porque es que la educación aquí sigue siendo muy tradicional, ¿cierto? Lo que diga el profesor, listo, y con eso ganamos el examen y todo, pues, pero eso no debe ser así. No enseñamos a reflexionar, a criticar. Todo el mundo dice criticar pues es negativo, es una cosa negativa, ¿no? Hacer un análisis, hacer un desarrollo de dónde viene, para dónde va, y de ahí formar argumentos. Entre otras cosas, pues ahora los argumentos también están bien de moda, y no les digo por parte de quién. Desarrollan pensamiento crítico que busquen la verdad más allá de las barreras de clase, género y nacionalidad, y que respeten la diversidad y la humanidad de otros. Yo creo que eso es lo que ahora pues, es como un estandarte, pues, se dice mucho, pero pues, da dificultad llevarlo a la práctica. Esta es otra cosa importante. Todos los seres humanos nacen con la capacidad básica de asumir la perspectiva del otro, pero hay que desarrollarla mediante la educación. Eso es básicamente
pues el problema del reconocimiento del otro, y como se ha dicho, pues eso tiene pues distintos planteamientos. Por ejemplo, Sartre, que decía, pues es absolutamente controvertible lo que decía Sartre, el infierno es el otro o los otros. Eso aparece como una de las cosas del teatro de Sartre. Eso tiene cierta razón, porque el otro en alguna medida nos limita a nosotros la libertad, pues, y en contacto con el otro pues hay que ceder cosas. Pero entonces digamos que el individualismo como tal, pues individualismo extremo, pues se va mucho como a valorar simplemente, entre otras cosas, una crítica que se hace al liberalismo, que es individual, pero que valora mucho lo individual, pero no lo comunitario, lo social, pues, básicamente, aunque hay liberalismo social, es otra cosa. Tenemos la tendencia innata de llegar a ser humanos, pero no llegaremos a serlo si no vivimos ese proceso educativo que despierte y saque en nosotros la humanidad. Eso pues ya se ha venido diciendo, y en realidad pues los textos y este texto básicamente, como decía Clara, es muy basado en eso. Cada uno de nosotros, esta es una tesis muy interesante y muy sencilla, que como les digo, yo no soy filósofo, pero recientemente descubrí una cosa muy interesante sobre eso. Cada uno de nosotros nace dos veces, una del útero materno y otra del útero social. Adela Cortina dice, en términos así sencillos, como a mí me gustan, dice, es que nosotros venimos de dos loterías, uno la lotería genética y otro la lotería social. Y lo dice Adela Cortina en un texto muy interesante, dice que a veces nosotros justificamos las cosas diciendo que es que estamos determinados por la genética, por los antecedentes familiares que tenemos, y entonces por eso, entonces una cosa es ser determinado y otra cosa es estar condicionado. Entonces Adela Cortina dice no podemos decir que estamos determinados, entonces no seríamos en cierta forma responsables de los actos nuestros, pero sí condicionados. Y la educación, la función básica de la educación es analizar esos condicionamientos y hacer de nosotros personas mejores. Bueno, nace dos veces, en el útero materno y el otro en el útero social, y este último nacimiento es el que desarrolla las posibilidades de humanidad, y ese último nacimiento es del útero social, que tiene que ver con la educación, con la familia, con las relaciones de la familia, y la educación, vuelvo e insisto, es el que desarrolla las posibilidades de humanidad. Eso lo dice Sabater, ya les dije que Cortina está puesto en esa misma línea. Sigamos. La buena educación es fabricación de humanidad. La primera manufactura de una democracia moderna debe ser producir más humanidad. Entre otras cosas, pues, eso sería el ideal democrático. Yo insisto mucho que eso sería pues lo más ético. Yo insisto mucho en una cosa sencilla sobre ética, porque dicen, bueno, ¿qué es la ética? Y yo a veces pues en mis clases o en mis disertaciones, ética es lo que ser mejor. Y eso es de Sabater, y a mí me parece muy interesante, porque entonces dice, bueno, entonces, pues nosotros tenemos que pensar que lo que hacemos, y ahí viene el sentido de la importancia de la autocrítica, no solamente la crítica, sino la autocrítica, que es muy importante en moral y en ética. Lo que hacemos podemos ser mejor, y yo creo que puede ser mejor, y en ese sentido tiene mucho sentido de la humanidad. Es decir, si cada uno hace lo que puede ser mejor, mejoramos la humanidad. Formar ciudadanos es formar gobernantes. Ojo con esto, que esto es muy interesante, porque en una verdadera democracia todos gobernamos. Ese es el sentido del ciudadano activo, como fue Rabat, que participó en el consejo, que controvertía,
que preguntaba, que exigía pues, lo básico del agua en Medellín, pues cuando estaba en el Consejo de Medellín, eso le costó, pues todo el mundo le cayó encima, pero tenía absolutamente toda la razón, que teníamos que purificar el agua de Medellín en esos años, porque si no se tenía cantidad de enfermedades, pues, y sobre todo en la infancia, que como dice la Constitución, los derechos de los niños están primero. Y porque nosotros pensamos que los gobernantes son los dueños del poder, y resulta que los dueños del poder somos nosotros, simplemente se los prestamos. Es como dice la Constitución muy claro, la soberanía reside en el pueblo, pero aquí pues no, precisamente, por esa falta de formación política y ciudadana, dejamos pasar las cosas. Como dice Victoria Camps, que es una cosa también bien interesante, dice la falta de preocupación por la política es culpa, la corrupción es por falta de preocupación de la política, y yo creo que eso es cierto. Por eso a mí pues no me convence algo pues como tan, es que yo no hablo de política, es que eso a mí no me interesa. ¿Cómo así? Si todo ciudadano le debe interesar la política. Lo que pasa es que hay que saber hablar y hay que saber comentar y hay que saber analizar, que eso es lo que no sabemos y lo que no nos han enseñado. Un poquito pues como sobre ciudadanía. No se consigue esto de Aristóteles, y es muy bonito, es la base pues como de la formación ciudadana y de la ciudadanía. No se consigue un ser sin pertenencia a la organización política. Solo los dioses o los locos, ojo con eso que yo soy psiquiatra, pueden vivir fuera de ella, que es lo que llama Aristóteles la pertenencia a la polis. Nosotros tenemos que tener ese sentido de pertenencia. No es posible concebir la ciudadanía sin una estrecha vinculación a la democracia y al pluralismo cultural. Eso pues es el planteamiento fundamental de Aristóteles, en el cual se basan muchos los que hablan pues, de ciudadanía y de formación ciudadana. La dinámica de la ciudadanía es la de la participación en el ejercicio del poder político, el compromiso social, económico, jurídico y cultural. Eso es bien importante y es algo que nosotros creemos que ser ciudadanos, pues, nosotros pues haciendo una generalización que como todas no abarca todo. Ciudadanos que creemos que ser ciudadano es salir a votar cada 4 años o cada 2 años. No, ser ciudadano íntegro, como era el Corabá, como dijo Carlos Laverio, un excelente ciudadano, era el tipo que participaba, que se metía en las cosas, que se exponía, tanto se exponía que le causó la muerte. Esto es un concepto, pues la ciudadanía es un concepto dinámico, generador de lazos, de urdimbre social, de convivencia, de espacios democráticos, porque eso constituye la historia de los pueblos, la democracia. Entre otras cosas, pues ahora algunos autores y nosotros pues aquí también lo hemos vivido, dicen que la democracia está en crisis, porque pues estamos, varios países del mundo tienen gobiernos en que en alguna forma no miran bien la democracia, sino por el contrario pues basan en su autoridad, en el autoritarismo o lo que se llama pues el totalitarismo, como en cierto camino hacia eso. Totalitarismo pues que es un término muy lejano, en que he trabajado mucho ese tema. Y hablando de la educación, es importante este planteamiento que es de Kant, la minoría de edad, en ese famoso, que es un artículo de Kant, eso no es un libro, pero que se cita mucho, que es la ilustración. Entonces Kant dice que la ilustración es cuando llegamos a formarnos como seres autónomos, que tenemos pensamiento propio, criterio propio, sin depender de otros. Entonces la minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Yo lo de la guía, pues no,
tengo cierto cuestionamiento porque uno siempre tiene guías. Lo que no, yo diría que sin la dependencia del otro, pero guías siempre hay, indudablemente. No quiere decir que el que lo guía uno piense exactamente igual a él, sino el que lo guía es el que lo invita a reflexionar, a pensar y con el que tiene pues un diálogo abierto y de fondo. Uno mismo es culpable de esa minoría, dice Kant, de esa minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falla de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin depender de otro. Y entonces viene la famosa frase que se cita Kant, sapere aude, que es pues muy kantiana, es atrévete a pensar. Atrévete a pensar por sí mismo, tener pues como ideas y criterios propios. Esa educación para la mayoría de edad es educación para la ciudadanía y eso es fundamental. Tenemos que, como ciudadanos, tenemos que ser autónomos, también responsables, para apropiarnos de las competencias, las facultades, las posibilidades de relacionarnos con nosotros como diferentes o interlocutores válidos. El famoso término interlocutor válido es de Habermas y Apple, que es interlocutor válido es el que tiene derecho a expresarse ante alguna decisión que se va a tomar. Y eso pues se utiliza mucho. Dice, bueno, sí, entonces si vamos a plantear o impulsar una ley y se hace realmente ese tipo de foros, ¿cierto? Que la gente diga pues qué piensa, que está de acuerdo, no está de acuerdo, todo eso. Pero en ese sentido lo ideal y lo mejor es llegar a un consenso. ¿Qué quiere decir? Pues que se oigan y se tengan en cuenta las opiniones de los otros y después se tome una decisión, pero que todos tengan derecho a participar como interlocutores válidos. Acceder a la mayoría de edad es llegar al proceso conciudadano. Ahí venimos más como, digamos, a la ética civil y a la ética como tal, que es pues, en esas definiciones cortas que a mí me gustan. Me parece que por ahí un texto de Humberto Eco dice: cuando aparece el otro, nace la ética, porque la ética es en realidad el compromiso que tenemos con el otro. Pues ahí se viene pues como una discusión, una diferencia entre moral y ética. Yo no me meto pues mucho en eso porque yo no soy filósofo, pero yo pues entiendo, y varios autores lo dicen así, otros dicen que no. La moral es una moral individual, una moral del grupo más cercano, y la ética es realmente la relación con los otros, digamos, la relación con la sociedad y con otros miembros de la comunidad. Y entonces en eso, el proceso conciudadano en el que se reconoce la finitud, la contingencia, la necesidad del otro en una sociedad civil democrática con ciudadanos comunes diferentes en sus capacidades y profesiones. Ahí viene pues lo de que viene pues como otro constante pues como dilema que yo tengo entre el pluralismo y que ahora lo mencionaba, pues que es muy común, se dice, pues, como aceptar al otro, pues, pero no es solidaridad. La tolerancia, exactamente. En un texto de Guillermo Hoyos, pues el famoso filósofo colombiano, muerto hace unos años, pero es de los filósofos más destacados en Colombia y en Latinoamérica o Hispanoamérica, él dice que la tolerancia es realmente pues como fácil, como dice por ejemplo el biólogo Humberto Maturana, una frase que también me gusta mucho a mí: la tolerancia es la negación suspendida,
el otro sí, pues sí, pero yo no estoy de acuerdo, pues, pero pues, sigamos pues para adelante. No, el pluralismo es aceptar al otro como tal, y como una persona diferente, y con unas condiciones diferentes, que es, pues, como decía, más allá de la democracia. Bueno, este sería como el objetivo de una formación ciudadana y de una formación humanística, que se dice muy desde la ética civil: aumentar la libertad, reducir las desigualdades, acrecentar la solidaridad, abrir caminos de diálogo, potenciar el respeto de unos seres humanos por otros y por la naturaleza, que ahora pues está tan vigente, eso es cierto, lo que se llama la ecoética, encarnar ese ideal del cosmopolitismo, que esa es otra cosa bien importante, el cosmopolitismo, que como dice, que hace sentirse a todos los seres humanos en su ciudad, así estemos en distintas ciudades, en el sentido de una ciudadanía, también se llama una ciudadanía cosmopolita o una ciudadanía global. Y educar para el siglo XXI sería formar ciudadanos con buenos conocimientos y con prudencia para calibrar qué les interesa, pero también con un profundo sentido de la compasión. Ese tema de la compasión es un tema ahora muy vigente en ética y moral. Entre otras cosas, se dice, y yo creo que es cierta razón, y lo dice pues una filósofa que está en mi mente constantemente y en mi corazón, que es Beatriz Restrepo Gallego, que yo digo que es mi maestra de filosofía, pero yo no soy filósofo, pero pues con ella he tenido una relación con la cual he aprendido mucho. Dice, y ella pues me dice a otras personas, es que el problema es que educamos en la competencia, pero no en la compasión. Y es distinto, pues la competencia es el individualismo, es que yo saco lo mejor en otras, pero ella primero, pues, y con los otros, pues bueno, sí, de pronto los ayudamos, pero no estamos tan formados en eso, en compartir con los otros. Por eso la virtud soberana del siglo XXI será la cordura, que es un injerto de la prudencia en el corazón de la justicia. La cordura es, eso lo trabaja pues Adela Cortina, y dice que pues en términos sencillos es ponerle corazón a las cosas. Y ahí viene una cosa muy interesante en la cual se insiste mucho ahora, y también yo creo que nosotros tenemos una carencia fundamental, que lo dicen muchos filósofos, Marta Nussbaum también. Tenemos que educar en los sentimientos, pero eso no lo hacemos. Educamos en la razón, en el intelecto, pero no en el corazón. Y ahí pues hay varios filósofos como Zubiri, el filósofo español, que tiene una tesis muy interesante, como digo yo, las cosas cortitas me gustan mucho, es la inteligencia sentiente, una inteligencia que sienta. Eso es lo importante, aprender pues a manejar las dos cosas, pero aquí, y entre otras cosas, pues es una herencia de Kant. Kant es muy racionalista, es la razón de lo que funciona. Ahora pues se ha introducido, yo digo que muy gratamente, la cuestión de los sentimientos en la moral y en la ética. Esta es una teoría muy interesante, pues como digamos en el desarrollo de la ciudadanía, la amistad civil. Las sociedades para prosperar necesitan leyes e instituciones justas, también es de Aristóteles, gobernantes prudentes y jueces honestos, pero también un ingrediente sin que la vida pública no funciona con bien, la amistad civil. Es decir, y en estos días alguno decía, pues a propósito del proceso de paz, decía, es que lo que tenemos que hacer, pues en estas cosas, cuando hay personas, pues, digamos que son extraños morales, que se han integrado pues a la sociedad y a la ciudadanía, respetarnos sin querernos. A mí me parece que esa frase es contundente. Listo, si yo no tengo por qué quererlo a usted, pues quererlo en el sentido que uno quiere un amigo, pero sin respetarlo.
Se necesita la amistad cívica de que no en el otro un enemigo, ojo con eso, en esos estamos ahora, un enemigo a abatir, sino un igual con el que hay que resolver con justicia los problemas comunes. Eso del enemigo pues hace también línea de algún filósofo, corriente filosófica, como les decía, pues en parte Sartre también es como en esa línea, ¿cierto? El infierno es el otro, pero Carl Schmitt, pues un filósofo alemán que fue muy ideólogo de los nazis, decía, no, es que el otro como enemigo, en ese sentido tenemos que ver al otro como enemigo. Eso es lo más, digamos, poco humano o inhumano de un planteamiento. La amistad es lo más necesario para la vida y es la amistad cívica la que mantiene unidas a las ciudades. Y sobre eso, entonces, algún otro, que este es un jesuita, dice, tenemos que también trabajar la conversación cívica. Ave María, si eso hay que hacerlo aquí. Es compartir y discernir. Discernir es un término muy jesuítico, pero pues también de otros, pero los jesuitas pues lo utilizan mucho. Discernir la diversidad de pensamientos sobre un asunto común. En la conversación uno no solamente comunica, sino que comparte lo que el otro transmite. Ese sería el sentido de una verdadera conversación. La conversación no se mueve a la persuasión, sino al encuentro con la verdad del otro. Una conversación, eso pues, lo de la verdad es un tema de eterno discusión y todas esas cosas, pues, todos creemos que tenemos la verdad. Bátimo, que es un filósofo italiano, que vino acá no a la cátedra, sino a la universidad antes de que empezara la cátedra. Bátimo dice que yo tuve el honor de presentar a Carlos Torres, no sé, yo no soy filósofo, pero bueno. Entonces Bátimo dice que la verdad se construye entre todos. En ese sentido de intercambiar ideas, de todo eso, ahí como acabamos logrando la verdad. O como dice Oscar Wilde, este autor inglés, dice, con esos términos irónicos de él que son tan interesantes, dice, la historia es un chisme largo. Sí, porque todo empieza en un sentido que no está demostrado, es como un chisme, pero eso se va desarrollando hasta llegar a que sea una historia, digamos, verdadera. Una conversación puede implicar una discusión, pero es mucho más que un torneo de debate. Forma una comunidad de conocimiento, esa comunidad casi sea una comunidad temporal, uno conversa con el otro, y ahí se crea una comunidad. Pero, eso de que es mucho más que un torneo de debate, porque entonces esa es otra situación. Es que aquí planteamos todas las cosas, inclusive este tipo de cosas, como un debate, una discusión, pero no como una ahora me acuerdo porque yo La casa. sí. No, pues como un discernimiento, no entiendo otra palabra. Es decir, con los otros compartir las cosas hasta llegar, es como Una verdad. a un resultado, Una verdad. Bueno. Y entonces aquí viene pues como una consideración sobre la cátedra. La cátedra reafirma la importancia de la formación política y ciudadana para fortalecer instituciones políticas, mejorar la vida política, cualificar cultura ciudadana y expandir la democracia, llamado a que la educación oficial asuma esta responsabilidad. Siempre hemos insistido pues como que las educaciones, las instituciones oficiales tienen más el deber de trabajar en el sentido de formación ética civil y de formación ciudadana, aunque todas deben ser así, pero volvemos a lo mismo, pues a veces las instituciones privadas o religiosas se centran mucho pues, en la moral religiosa. Por eso
con razón también vuelvo a Mauricio García Villegas, decía, es que donde se forma la ciudadanía es él decía particularmente en las universidades públicas, que es donde nos gustamos todos de distintas clases, y ahí entonces aprendemos eso de la diferencia con el otro, respeto por el otro, pues por el de, digamos, el de menos entre comillas, que como dice Rawls, otro político, es el autor de la filósofo, autor de la teoría de la justicia, que es un libro bien interesante. Dice Rawls, es que nosotros tenemos que poder ponernos en los zapatos del otro, especialmente en los zapatos de los que están más abajo. Bueno, eso es. Rafael, no hay que otra, ¿cierto? No, pero lo que agrega después de oír al profesor Vina, ya, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Alfonso, gracias por la invitación, referente. Ya son 16 años de ustedes creando estos ambientes intelectuales que tanta falta nos hacen en la ciudad por fuera del ámbito de las universidades. Encontrar oportunidades como estas no son muy frecuentes. No, yo voy a ser muy modesto, pues yo no soy capaz de hacer todo este planteamiento, pues, de la cultura sobre la formación ciudadana que tiene Clara y el profesor Mira. Yo simplemente me voy a aproximar y voy a tocar algunos de los conceptos que se han mencionado desde la fortuna que he tenido de actuar muchos años con una especie de intermediario social, tratando de ayudar a crear una ciudad, a crear una ciudadanía, a crear más humanidad. He sido un afortunado, he tenido, desde que estaba en la universidad, la oportunidad de estar en algunos cargos y en algunos proyectos que me han hecho muy feliz, y quiero comentar como algunas perspectivas sobre los cuales me he aproximado a algunos temas como los que aquí se han planteado. En primer lugar, yo soy por definición muy optimista. Incluso escribí utilizando una frase que no es de Obama, es de, estoy como el profesor Mila, se me olvidó. Pero Obama, recuerden, en su último discurso en Chicago, cuando ya se va a ir, dice que el optimismo es una obligación moral. Y cuando uno está en instituciones como las que he estado, pues necesariamente tiene que ser uno muy optimista, porque si no, pues las posibilidades de fracaso son muchas. Yo soy muy optimista respecto a que cada vez creo que hay más humanidad. Basta mencionar que aunque ocurran cosas como ocurren desastres étnicos en muchos países, pues cada vez más, yo creo que hay más alertas ante la crueldad, cada vez más como que el mundo, cuando ocurre algo cruel, piensa contra los animales o contra los humanos, como que inmediatamente hay muchas alertas en el mundo frente al tema de la crueldad, y yo creo que eso ya es un gran desarrollo que hay que celebrar. Pero por supuesto, en nuestro medio, este tema del humano pues, nos aparece siempre como un tema crítico, porque lamentablemente nosotros sí tenemos como en Colombia atravesado pues, un cuchillo muy fuerte con el tema de la violencia y la cultura de la violencia que no hemos podido superar, pero que creo que cada vez vamos a estar más cerca de poderlo hacer. Desde esa perspectiva de lo que a mí me ha tocado, yo quisiera hablar como de ciudades más humanas. ¿Qué es una ciudad más humana? Y entonces como una aproximación que no es individual, sino un poco más en el sentido de la polis, pues, que plantea el profesor Mila. Porque en definitiva, si uno toma todos estos planteamientos y todos estos atributos que tienen que llevar el cultivo del humano, hay por lo menos 15 conceptos en la carátula del libro que hacen que uno pues
Vea que esto es muy difícil, cultivar lo humano cuando uno oye al profesor Mira y cuando mira todos estos atributos dice, pues es que eso es muy difícil, muy complicado. Pero yo sí creo que sumando cositas, pues uno llega al final a buen puerto. Una ciudad que es una ciudad en el fondo desde el punto de vista del humano. Una ciudad no es otra cosa que el espacio de muchas relaciones o de muchos vínculos. Vínculos económicos, vínculos personales, vínculos políticos, vínculos sociales, vínculos emocionales y un vínculo muy especial que es el vínculo espiritual, que en el texto y los teóricos lo llaman la compasión activa, y a la cual se refería el profesor Mira hablando de Martha Nussbaum, que ciertamente tiene razón, pues a veces aburre cuando insiste a veces en los mismos conceptos, sino como que no evoluciona mucho en algunos de ellos. Cuando alguno de esos vínculos económicos, personales, sociales, políticos, culturales, emocionales, espirituales, logra producir, como volver cotidiano un mejoramiento de la dignidad humana, uno dice, hay un mejoramiento, somos más humanos. Y voy a poner algunos ejemplos. Una ciudad que tenga más trabajo decente o más trabajo formal. Una ciudad donde haya más y mejor acceso a los bienes públicos. La gente puede acceder fácilmente a la salud, a la justicia, a la educación. Una ciudad donde pueda haber acceso al arte, a la ciencia, a los museos, al deporte. Es una ciudad más humana. Entonces en esos pequeños detalles es que creo yo hay que ir aproximándose para poder uno participar en la política. O sea, la participación en la política debería estar muy ligada a qué tanto se pueden dar condiciones que mejoren la humanidad de esa ciudad. Cuando nos plantean que debemos hacer más museos, o más bibliotecas, o más escuelas, o mejor ambiente, o sembrar más árboles, o mejor salud para los más débiles, uno diría, estamos construyendo ciudades más humanas. Pero esa construcción de ciudades más humanas requiere algo pues que está mencionado allí, es el concepto de la compasión. Y ya lo mencionó el profesor Mira, la compasión no es otra cosa que el ponerse en los zapatos del otro. Por eso, en definitiva, yo a veces peleo mucho con el tema del cuidado de sí. Yo siempre insisto en el cuidado de nosotros. O sea, una ciudad, crear más humanidad es crear más nosotros. Es como el concepto para mí más fuerte, y por eso, dijéramos, uno promueve cierto tipo de cosas que crean más en nosotros. Con algunos alcaldes he tenido algunas diferencias grandes cuando dicen que los niños no se pueden desescolarizar y que entonces los niños deberían permanecer en sus escuelas y en sus barrios. Evidentemente es un desafuero desde el punto de vista de la creación de nosotros. Esa no es la protección que necesitan los niños. La protección que necesitan los niños es el encuentro con los otros niños. Y hay que promover es que se encuentren en los lugares que expresan las ciudades más humanas. Hay que buscar que los niños se encuentren en los campos deportivos, que se encuentren en los museos, que se encuentren en el cine, en la música, en las orquestas, que se encuentren los niños de los diferentes barrios. Y ahí uno estaría diciendo, estamos creando más humanidad. Desescolarizar es encontrarse muchas veces con el otro, porque las escuelas no llenan pues el 10% de los atributos que quisiera el profesor Mira
ocurría en el sistema educativo. Él me llamó poderosamente la atención, y ahora voy a hacer referencia a algunas cosas históricas. Poderosamente la atención la primera vez que vino el hermano de mi yerno chileno a Medellín, llegó a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche me dijo: Rafael, llévame a Santa Lucía, a una cancha por allá, que nos vamos a encontrar una cancha a través de las redes a jugar fútbol americano. Y después me dijo que en Niquía, y obviamente pues uno tiene sus aprehensiones de la ciudad, y yo decía, pero este muchacho no conoce a nadie y ya está en esos lugares encontrándose con jóvenes al respecto. Le dieron muy duro en el juego, muy duro, para medir, pues a ver si el chileno era fuerte, pero cuando vieron que jugaba ahí y que se movía, después se hizo enormes amigos en los barrios de la ciudad. El rugby, por ejemplo, no sé si ustedes saben, el movimiento de fútbol americano y el rugby que hay en esta ciudad, y uno dice, en la medida en que eso crezca, tendremos una ciudad más humana. Entonces hay que fomentar esos encuentros, la creación de nosotros. Volviendo al tema de la compasión, te estaba haciendo memoria como en algunos hechos históricos, no es en el fondo una pasión. O sea, uno no se levanta, yo quiero ser compasivo, lo digo que la tolerancia no es una pasión, uno se levanta por la mañana, yo quiero ser tolerante, no son pasiones, son construcciones, como lo mostraba el profesor Mira. Pero ha habido muchos obstáculos para la compasión. El más convencional, que además, y qué pena referirse a él, pues porque no es, digamos, eso es uno de los aspectos particulares, pero es más profundo lo que él dice. Confucio hablaba de los, como de vínculos de compasión. Entonces la primera compasión era el padre, y cada vez entrar más digamos, más como que más ajeno fuera el círculo, menos compasión. Aquí en nuestro medio, recuerden ustedes que muchas veces le decían a uno las mamás tradicionales, luz de la calle y oscuridad del hogar. Y con lo que querían decir a uno era que como que lo veían que allá le paraban bolas y que se encontraban, y ¿por qué sos tan especial? Pues allá en la calle, en la casa no sos, pues, especial. Entonces, digamos, esa cosa de la familia, el parroquialismo en general siempre ha sido como más ajeno a la compasión. La gente que viaja, la gente que se relaciona es más compasiva que la gente que está cerrada. Que en las sociedades cerradas hay menos compasión, se está pensando más en que el extraño es como un peligro. La compasión también, digamos, no ha evolucionado favorablemente, no ha habido tanta difusión de la compasión por el miedo que fue pues milenario, el miedo a la enfermedad, el miedo a los minusválidos, a los deformes. Recuerden ustedes que los hospitales durante muchos siglos eran para los huérfanos y para las viudas. Generalmente los hospitales eran, pero los enfermos eran separados. Los enfermos eran un problema social, o sea, había que separarlos. No ha ayudado tampoco mucho la compasión, de que la compasión, se decía, es propio de las mujeres y de los hombres, de las mujeres y de los monjes. Pero los hombres fueron sacados históricamente del tema de la compasión. Solo en la guerra sí hubo, digamos, había como el ejercicio de la compasión entre guerreros, pero no era un asunto masculino, era un asunto femenino. Había como una cierta especialización de la compasión, o sea, los que se ponían en los pies del otro, o el concepto moderno de la compasión, que simplemente yo no envío cheques, yo tengo relaciones
con las personas y las escucho y las miro a los ojos y hablo con ellas y las reconozco como un individuo. Esa especialización de la compasión le hizo mucho daño pues a ese concepto de la compasión activa. La tecnología, los hospitales durante mucho tiempo lo más importante era el paciente. Después fue la tecnología más importante que el paciente, y los hospitales se van al otro extremo, a estar manejados por los administradores con criterios de eficiencia, pero no con criterios de compasión. A mí me llama la atención, aquí hay un hospital muy famoso que queremos mucho todos, pero que tuvo que decir, vean, no, pero en este hospital sí somos compasivos, y tiene un eslogan de que aquí interesa el ser humano. La tecnología médica en ese sentido pues no fue tan favorable. Y el último factor que no le ayuda tampoco mucho a la compasión es el concepto de la democracia como un asunto de derechos y no de deberes. En la medida en que yo pido y exijo, pues evidentemente es una concepción no republicana de la democracia, pues le hace mucho daño al tema de la compasión. Pero como yo soy optimista, hay por lo menos 3 factores que uno dice están ayudando a que crezca de nuevo la compasión. Uno que ya lleva pues por lo menos un siglo, que es la psicología. La psicología lo que nos ayudó es a identificar que el otro también puede tener lo mismo que yo tengo, o sea, que yo tengo también lo que el otro tiene. La psicología ayudó de cierta medida a la equidad, en términos de que, oiga, venga, no, es que todo, ese también tiene los mismos problemas que yo tengo, las mismas dificultades que yo tengo. La comunicación, por supuesto, la red de comunicación ayudan mucho al tema de la compasión. Y algo que explica mis debilidades por las mujeres, aquí tengo 3 compañeras de trabajo, mis debilidades por las mujeres, es que la irrupción de mujeres más formadas, que además decían, el marido y yo somos iguales, tema de equidad, yo no soy subalterna de nadie, ha ayudado mucho. O sea, la irrupción de las mujeres del mundo laboral, muy formadas, donde plantean el tema de equidad con mucha fuerza, nos ayuda mucho a la compasión. La psicología, la comunicación y las mujeres hacen a uno ser optimista de que estamos aumentando la compasión, entre otras cosas porque las experiencias personales, lo que uno viva personalmente ayuda mucho a las experiencias sociales. Cada vez la experiencia personal de más equidad ayuda mucho a las experiencias sociales. Este ejemplo que pongo del rugby, ese muchacho no tenía ninguna aprensión contra ir a Niquía, que a nosotros nos podía aparecer ahí un muchacho, y a las 12 de la noche no aparecía y me llamaban los suegros de Chile, ¿dónde está mi hijo? No, está dando una vuelta, está en el Parque Lleras. Yo quiero para terminar y más bien para que conversemos, yo no quise abordar el tema de la escuela porque creo que ya está muy explicado. Lo que pasa es que tal vez en la conversación podemos señalar que más allá de los roles de la escuela, que tiene que pasar en la escuela para que eso ocurra. Porque aquí se está diciendo la escuela debe hacer esto y esto y esto, pero que tiene que pasar en la escuela para que eso ocurra, que es una buena conversación. Pero yo quiero insistir mucho en la importancia de las bibliotecas, de los museos, de los campos deportivos para producir impacto cívico y impacto social. Creo que esta ciudad necesita promover que haya más
jardines infantiles, que haya más bibliotecas, que haya más campos deportivos, que haya más museos, que haya más música, que haya más bandas de música, que haya más posibilidades en ese sentido, como para que ser mucho más humano. Estas son simplemente algunas notas para reafirmar que yo creo que esas eran las cosas que le preocupaban al doctor Héctor Abad cuando promovía el tema del agua, el tema de la red de salud, el tema de la formación cívica, el tema del desarrollo educativo, en la medida en que nosotros promovamos más el mejoramiento de esos vínculos, de esos distintos tipos de vínculos, creo que estaremos contribuyendo a que nuestras ciudades sean mucho más humanas. Muchas gracias por estas cosas como sueltas, pero quería compartirlas con ustedes. Bueno, muchas gracias por las reflexiones a Rafael Abad, a Hernán Mira y a Clara Inés. Y como dice Héctor Abad Gómez, el ser humano es el máximo valor sobre la faz de la tierra. Bueno, ahorita un diálogo con ellos, ahí disparan y ya ellos se pelearán. ¿Quién conversa, Hernán? No, un momentico, pues que quedé en deuda con cosas de la edad. Pues además, no, hablaba de debate y discusión, pero no hablamos de deliberación. Deliberación es pensar por el otro, pero esa palabrita pues poco se usa, poco lo usamos, cuando es fundamental pues en la relación con los otros y en el análisis y encuentro con los otros. Mire que sí hay razones para preguntarnos qué cultivar, bueno, para recuperar, no, para lo que decías, profe, volver al humano, qué cultivar. Y muy a propósito también la imagen que pusimos en la convocatoria, ese juego de la imagen con la palabra, cultivando las rosas, que fue tanto de Héctor Abad Gómez en sus últimos años en su finca Río Negro, que era Llano Grande. Eso, bueno. Yo no soy tan viejito, pero sí, yo era un lector también infiel de Héctor Abad Gómez. Yo creo que el mundo en su época, creo que las columnas de Héctor Abad Gómez y de Cuadro, creo que eran las más perseguidas por los lectores de ese entonces. Bueno, abierta aquí la discusión, aquí no se responden preguntas, se aclaran y se amplían las dudas, porque no creo que tengamos respuestas para nada. Bien, por favor, dan el nombre, que nos escuchan en la web y utilizan el micrófono. Gracias. Bueno, mi nombre es David Bran, yo no vivo en Envigado, yo vivo en Caracas. Y yo pasé por aquí hace 2 o 3 días y muy amablemente me atendieron aquí con todo esto de lo de Fernando González. Y voy a tratar de resumir rápidamente pues, qué es lo que yo quisiera conversar acá. Porque, a ver, yo no sé si ustedes supieron que anoche aquí estuvo una conferencia muy interesante, lo de Héctor Lavoe. Y fue increíble pues, ver ese contexto en el cual inscriben esta agenda de conferencias. Y aquí en la agenda dice problemas contemporáneos colombianos, ¿es eso? Mire, nosotros en el año más o menos 72, mi papá, como buen envigadeño, nosotros fuimos 15 hijos y nos arrastró a todos para Caracas. Y ha sido pues toda una experiencia bastante interesante. Y recuerdo que cuando yo estaba aquí, estudiaba en el Liceo Manuel Oribeano, pues leímos casi todos los libros de Fernando González. Eso era muy importante. Ni Simón Bolívar, los Negroides, Santander. Entonces,
¿A qué viene esta intervención? Es lo siguiente. Pues ya por todos es bien sabido lo que está sucediendo en Venezuela, en una u otra forma, y ambos profesores me encanta porque insertaron sobre puntos que son muy sabidos para nosotros, por decirlo así. El señor Chávez, cuando empezó su periodo, él dijo: esto es un gobierno humanista. Así fue como empezó él. Y por supuesto, como dice muy bien el profesor Abad, él nos vendió un discurso de que crear ciudades, crear nuevas alternativas, y lo más importante, nos hablaron de la democracia participativa y protagónica. Excelente. Entonces, toda esta situación es muy interesante, porque los problemas contemporáneos colombianos, sucede que nosotros en Venezuela somos 5 o 6 millones de colombianos. Yo recuerdo cuando nosotros nos fuimos de acá, que cuando nosotros llegábamos allá estaba pasando un fenómeno muy similar al que está pasando ahora de venezolanos para acá. Y nosotros éramos colombianos por los 4 puntos cardinales en Venezuela. ¿A qué viene esto? Cuando yo estudié economía, yo soy economista de la Universidad Central, y recuerdo mucho que un amigo de acá de Medellín llega y me dice: David, fíjate que aquí se vende mucho la muñeca Barbie. Ajá, ¿y qué quieres que haga con eso? Bueno, sucede que la muñeca Barbie de Venezuela es mucho más barata que la de Estados Unidos. Pero Mattel, que es la que produce la muñeca, sucede que no permitía que la muñeca viniera de Venezuela porque iba a salir, pues les tumbaba el mercado que traían de Estados Unidos. ¿A qué viene eso? Que cuando yo estudiaba economía, yo compraba mis muñecas, agarraba un avión de Avesa en Caracas, llegaba a la frontera, ya había enviado mis muñecas, las pasaba por el río y luego las mandaba para acá, para Medellín. Eso es una pequeña anécdota, porque quiero decir, entre Colombia y Venezuela hay un tercer país. Hay un tercer país, lo digo yo, que inclusive por muchas otras razones que después se sabrán, yo estuve preso ahí por esas mismas cosas. Entonces, es un país que no se debe ni a Caracas ni a Bogotá. Tiene su propia lógica, su propia logística. Y aquí viene porque yo hice mención a lo de la noche aquí con Héctor Lavoe, porque vimos que un gran cantante, un gran expresaba toda la realidad latinoamericana. Lo que lo mató fue las drogas, la cocaína, la heroína fue lo que mató a Héctor Lavoe. Y eso es uno de los problemas contemporáneos que tenemos. El problema de la drogadicción, el problema del narcotráfico, que envolvió completamente a Venezuela, y donde los gobernantes actuales son socios de esos narcotraficantes y esas cosas. Ya voy a terminar. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Como esto dice, problemas contemporáneos, ¿no? ¿Quién no creyese que Fernando González en 1936 ya nos hablaba de esto, en los negroides? Y yo pensaba, yo estoy totalmente de acuerdo, yo soy ampliamente optimista, pero hay que ser pragmático. Los problemas contemporáneos colombianos envuelven a todo lo que circunda a Colombia, porque Colombia ha generado una cantidad de circunstancias en los demás países que hace que los problemas contemporáneos colombianos no sean colombianos, son latinoamericanos. Volvernos locales para ser globales, como diría García Márquez. Entonces, no sé si alguien va a hacer algún aporte ahí al respecto, ¿no? Listo. Yo soy Mario Saldarriaga, soy ingeniero, soy vecino de Medellín y vengo acá por invitación del doctor Luis Javier Gómez.
Dos punticos nada más. Una pregunta que yo les haría a ustedes: ¿cómo es posible que podamos tener un ser humano social si hemos permitido que se destruya la comunidad, que es la que sirve de base para que se forme, pues que ese es el útero social? Si la familia se pierde y se pierde la comunidad básica, ¿cómo podemos tener nosotros un hombre que sea social, que tenga la visión social? Esa es la primera. Segunda observación que me parece que es pertinente. Prácticamente el planteamiento sobre el desarrollo de una humanidad ética, de una humanidad que conviva, que aprenda de la democracia, que la aplique, que sea respetuosa con los demás. Nosotros podemos meter, y yo creo que culturalmente nosotros hemos metido todos esos temas dentro de una doctrina política que fue desarrollada por Aristóteles. Yo creo que la cultura nuestra en mucha parte tiene que ver con la doctrina, con la cultura griega, y particularmente en este caso Aristóteles. Cuando él escribe de la política y cuando él habla de la ciudad, de la polis, prácticamente nos está dando a nosotros una idea sobre cómo funciona la comunidad de los vecinos de la ciudad, o sea, la comunidad de ciudadanos. Claro que la ciudad de nuestra época no tiene las mismas categorías humanas que tenía la ciudad de Aristóteles, pero yo quiero es contraponer la idea de política. Yo concibo la política como la concibe Aristóteles, y tiene un sentido fundamental: el bien de la comunidad, el bien de la polis, de los ciudadanos. Y tiene dentro de ese bien de los ciudadanos dos tendencias fundamentales: aprender y tener sensibilidad a la belleza, y aprender y tener sensibilidad a la armonía, en este caso aplicado a la armonía social. ¿Qué ocurre en la modernidad? Ustedes me perdonan si de pronto no están de acuerdo, y yo estoy dispuesto a ceder. Yo no estoy buscando como problemas, sino quiero explicarles a ustedes cómo me he explicado yo el asunto. A finales del siglo XIX surge en Alemania un general, el general Karl von Clausewitz, del ejército prusiano. Trabajó con el ejército de Rusia, y el concepto de él fundamental para justificar su visión política era la siguiente: la guerra es la política por otros medios. O sea, ¿qué es lo que hace? Voltea patas arriba el concepto de los griegos, el concepto de Aristóteles, exactamente. Pero viene luego otro señor que es importante, que tiene un concepto, y dice, perdónenme, en el año de 1613 Francisco de Suárez, de la Compañía de Jesús, plantea un concepto de soberanía, que es el concepto que se sostiene a partir de la Revolución Francesa en la sociedad liberal. El pueblo es el soberano y la sociedad se conforma por acuerdo de la ciudadanía. Eso dice Francisco de Suárez en una obra que se llama Preservando la Fe o algo así. En 1613 publica ese libro. Entonces, el concepto digamos, de la Revolución Francesa, de Francisco de Suárez y de Aristóteles están muy en línea, pero rompen esa línea Clausewitz. Y luego en 1949, el señor Mao Zedong dice: es que el soberano no es el pueblo, el soberano es el fusil. Y luego vienen otros marxistas y dicen: es que para la toma del poder es
es lícito cualquier procedimiento, o sea, no hay moral. ¿Qué quiero decir con eso? Que el ejercicio de la política desde hace un tiempo para acá está un poquito tergiversado. Muchas gracias. ¿Intervenir de alguna pregunta que le hizo? ¿No? Sí, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Ateortúa, ingeniero químico. Yo me voy con algunas inquietudes después de escucharlos a los tres. Aclarito pues con su programa proveniente de la filosofía y de todo lo que han desarrollado en la corporación. El profesor Mira, yo también soy ignaciano, profesor, y el doctor Aguad en los oficios y los cargos que ha desempeñado. Yo veo que el fondo de lo que ellos dijeron y la sensación que me queda a mí es que tenemos que trabajar en el tema de la educación. Ustedes tres, profundamente preparados y muy bien documentados, nos muestran que realmente lo que necesitamos, y esa es la pregunta, cómo articular los conocimientos de tantas personas como ustedes para que no solamente actualicemos la educación, sino que la hagamos extensiva a más personas. Y no es la educación, como lo veo yo, muy tradicional, la física, la química, la historia, la gramática, la ortografía, etcétera, sino la educación global que involucra la sociedad, el tema político, el tema ahora de la ecología, porque los que estamos ahora metidos en el programa de la educación, pues quisiéramos formar parte de esa cadena y en el eslabón que nos corresponde, pues poder participar de la mejor forma. Nosotros fuimos los que le quitamos, doctor Aguad, a Alejandra, nos la llevamos para el preescolar a partir del año pasado, que trabajaba con ustedes en el área de la educación. Y queremos pues como, esa es la pregunta, ¿cómo podemos todos articular todos esos conocimientos como los de ustedes y modernizar? Yo me acuerdo que hace un tiempo el presidente de turno convocó un consejo de sabios y llamaron escritores y personas importantes de Colombia a tratar de tocar el tema de que había que educar, cómo había que educar, pero creo que también se les olvidó cuáles eran las fortalezas nuestras, cuál era la ubicación nuestra en Colombia, la naturaleza que tenemos, que somos potencia en aguas, en verde, en todas esas otras cosas que también son importantes. ¿Qué opinan pues cada uno de ustedes? Y hacemos un debate sobre ese tema. Muchas gracias. Rafael, ibas a hablar. Bueno, sí, pero afortunadamente pues una persona que cada vez estamos tratando de entender mejor el tema educativo. A uno le sorprende que, para poner el ejemplo, como que hay cosas como que no se mueven en nuestra sociedad. Esta semana me fue a visitar el comandante de la 7ª Brigada, el general Ramírez, porque estamos muy preocupados. Estamos convocando a una gran sinergia, a un trabajo colectivo con el Bajo Cauca. No es posible pues, que estemos en el Bajo Cauca en la misma condición de hace 50 años. La primera inversión que hizo ProAntioquia hace 43 años fue comprar unos terrenos para instalar un batallón del ejército, porque los antioqueños pedían que se instalara en el Bajo Cauca un batallón del ejército por la inseguridad. Y el general Ramírez venía a hablarme de que está peor la inseguridad en el Bajo Cauca. Cuando uno mira hace 50 años, que sabe a veces del colombiano, se sigue hablando igualmente el tema de la educación. La reflexión que nosotros nos hemos hecho es que hemos invertido muchos recursos en la formación disciplinar. La gente aprenda matemáticas, que aprenda lenguaje, que aprenda física, y muy poco en el tema de las competencias socioemocionales. Muy poco. Hicimos unas evaluaciones de inversiones que se han hecho por el sector privado en estos campos y uno no ve muchos progresos. De pronto, mueve algo la prueba a saber.
pero no ven muchos progresos en las competencias que sacan los egresados de la educación para ser partícipes del desarrollo de las sociedades. Entonces ahora nos hemos focalizado en competencias socioemocionales. Creemos que si las facultades de educación no incorporan estos temas, y a uno lo que lo entusiasma enormemente es que la facultad de educación se haya metido en este cuento, pero que no lo haga como un proyecto de investigación, es que también forme a sus estudiantes de las facultades de educación en estos temas. A uno lo entusiasma, pero las facultades de educación evolucionan muy poco desde el punto de vista de estos conceptos de la educación. Estos conceptos son más como de la filosofía, son conceptos más de los pensadores de las sociedades, pero son conceptos que no tienen despliegue concreto en la formación de los educadores. Entonces yo diría que deberíamos hacer una red muy fuerte para casi que volver a hacer como traer todos los maestros otra vez al tema de competencias socioemocionales. Estamos tratando de que hay 4.500 multiplicadores de un programa muy maravilloso que llama el Programa de Transformación Académica, el PTA, que usted conoce. Estamos tratando de tomar esos 4.500 y formarlos de manera práctica en competencias socioemocionales. Si los maestros no cambian, si los maestros no adquieren estas competencias del que se están hablando aquí, es muy difícil que evolucione el sistema educativo. Y lo que hay que hacer es como más redes de trabajar lo socioemocional y menos preocuparnos. Ya hay mucha información, ya hay muchos medios de preocuparnos de lo disciplinario. Entonces yo insistiría mucho en las competencias socioemocionales. A ver, yo quería agregar algo. Desde el 2006 que estamos pues en este programa de la Cátedra de Formación Ciudadana, yo personalmente me propuse, yo soy de profesión administradora de empresa y siempre me ha gustado el tema de las humanidades, de la psicología, de la sociología, de la filosofía, pero nunca había tenido oportunidad de estar tan vinculada con esos temas. A mí me parece que ese esfuerzo que se hizo de tener, por ejemplo, en todos estos años 100 cátedras de formación ciudadana, de poder oír a tan distintas personas con tan distintos pensamientos acerca de temas como la ética, como la verdad, como la confianza, de leer personas como Victoria Camps en su libro Creer en la Educación, de leer a Marta Nussbaum en el libro Cultivar la Humanidad, donde ella habla, por ejemplo, de muchas experiencias que se han hecho en distintas partes del mundo y habla y expresa por qué es tan importante, por ejemplo, tener una cátedra de historia de la mujer en la universidad o en el colegio, que tiene que ver, por ejemplo, la formación en cuanto a las diferencias de género, en cuanto a la sexualidad, porque es importante tratar esos temas con personas que se están formando, porque es importante tratar el tema de Sócrates, de sus preguntas, de aprender a argumentar, de aprender a preguntar. Entonces yo creo, y también leyendo a otras filósofas que se han preocupado mucho por este tema, pienso que básicamente lo que falta es que se le dé mucho más importancia al tema de la filosofía y al tema de las humanidades en los distintos colegios y en las distintas universidades, pero tratado de una manera que realmente se sienta que es importante. Yo estoy viendo en este momento una serie en Netflix que se llama Merli, no sé si la conocen, pero me ha llamado muchísimo la atención porque es el profesor de filosofía especial, distinto, en contra de muchos otros profesores,
y los muchachos fascinados con lo que están aprendiendo ahí. Es como entender uno que enseñar filosofía puede ser lo más importante de todo, dependiendo de cómo se enseñe, dependiendo de cómo se haga, dependiendo de cómo vea el rector de ese colegio el tema de la filosofía, de cómo vean los demás el tema de la filosofía. Entonces yo creo que la formación de humanidades y la formación de filosofía y que esos tipos de experimentos como seminarios, cátedras, pero de una manera pues que se persevere y que no sea pues una cátedra al año, sino que sea un programa pues que tenga continuidad, puede ayudar mucho. Y yo pues en lo que expuse pues queda claro pues la importancia de la educación. Sin embargo, pues siempre pensamos en la educación formal, la educación del colegio, de la universidad, pero no en la educación de la familia. Y yo creo que ahí estamos bien equivocados también. Yo insisto mucho en que, y lo digo pues, lo he dicho muchas veces, es que en las familias formamos buenos hijos, pero no tanto buenos ciudadanos. Y el ejemplo que pongo yo es muy sencillo. Pues un hijo mío, un muchachito va y toca la puerta, molesta allá en el otro apartamento o en la otra casa, y sale el señor pues de esa casa y lo regaña, pues, obviamente sin maltratarlo ni pelarlo. Y entonces el papá de este niño va y le dice: ¿usted por qué regañó al niño si usted no es su papá? Por eso. Entonces creamos una cosa familiar, además que no formamos en la autonomía, por una razón muy sencilla, pues que también lo he dicho yo muchas veces, un ejemplo sencillísimo. El niño va y le pregunta, o el muchacho va y le pregunta: ¿puedo hacer tal cosa? ¿Puedo ir a tal parque? Entonces digo: no. ¿Por qué no? Porque yo soy el papá. Eso no es razón de nada. Eso no es razón de nada. Yo hice pues un ejercicio con mis hijas, que yo no sé si salieron buenas o malas, están muy grandes. Pero preguntaban eso y yo les decía: vaya, piensen un momentito, a ver, pues, eso es bueno, es malo. Y vienen y conversamos. Entonces, bueno, pues, pensaba, y entonces le dicen a uno: entonces es que usted no impone nada. Sí, simplemente pone al niño a pensar en todo eso y después habla con él y le explica por qué. Volvemos a la deliberación, pensar conjuntamente, pero eso lo va a hacer. Y yo creo que si ese cambio es todavía más difícil, porque nosotros estamos ya muy, digamos, no formados, sino deformados en ese sentido. Y además, aquí en Antioquia, y seguramente pues en otras regiones del país también, pero lo digo pues que, porque aquí lo que más uno oye, somos unos adoradores de la autoridad, que además es otro concepto religioso muy dañino, ¿cierto? Usted tiene que autoridad, es la que maneja todo. No, exactamente, sí, pero nadie se pregunta si le conviene o no, sino que lo utiliza. Y eso yo creo que no, así no se forma civilidad. Bueno, de todas maneras, muchas gracias al profesor Hernán Mira, a Rafael Obad. No se vayan, que faltan unas rifas de unos libros. No se vayan, si firmaron todos alcanzan libritos. Bueno, aquí antes de terminar, que ya se nos va el profesor Hernán Mira, que tiene más afán. Un momentico, aquí 2 segundos, aquí 30 segundos. Listo, perdón un momentico. Entonces agradecemos a Clara Inés, le vamos a dar el diplomado a Clara Inés, agradecemos a Clara Inés Abad su participación en el seminario Problemas Colombianos Contemporáneos en la conferencia ¿Qué cultivar para volver al humano?, marcada en el ciclo Cómo entender a la humanidad del siglo XXI, organizado por el Grupo Sofos y la Corporación Otra Parte. Se ganó el diploma. Al maestro agradecemos a Rafael Obad su participación en el seminario Problemas Colombianos Contemporáneos. Le damos el postdoctorado al maestro Rafael Obad.
y al profesor Hernán Mira también lo diplomamos. Muchas gracias, Hernán, profe. Y le llegó también el regalito de la casa de otra parte de cuenta de Gustavo, su director, de Rafael, vean. Bueno, los invitamos para dentro el 27 de abril, porque dentro de 15 días es Semana Santa. Hablando de lo que hablaban ellos, desafíos de la ética. El hombre es